y Francisco va a explicar también cómo sería la dinámica de nuestra sesión el día de hoy. Entonces, Francisco, por favor, también recordar de grabar la presentación de Mabel para que podamos después compartir con todos nuestros colegas de la red. Entonces, más una vez, muchas gracias en este viernes por la tarde por el tiempo dedicado a esta sesión y hablamos de nuevo en más algunos minutos. Entonces, muchas gracias, Francisco, con la palabra. Muchas gracias, Alexandre. Bueno, muchas gracias a todos, a los últimos que entraron, también los saludamos. Bueno, como decía Alexandre, el tema de hoy va a ser evaluación de tecnologías para enfermedades huérfanas. Va a estar a cargo de la doctora Mabel Moreno Vizcaya, del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, IETS, de Colombia. Mabel está también en la sala. La dinámica de la presentación es una presentación de aproximadamente 20 minutos y, como siempre, después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de quienes estén presentes en la sesión. Después, por supuesto, como hicimos con las anteriores sesiones, la grabación va a quedar tanto en el sitio web de Redetza como en la comunidad de prácticas. También se puede difundir, como dijimos en el último correo, como decimos siempre. Las sesiones de webinar son abiertas, si quieren, tanto para este como para las próximas sesiones, difundir el link y que vengan otros miembros de otras instituciones que trabajan con ustedes, otras personas, por supuesto que son muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Mabel, por tu colaboración con la red, por tu disposición, por hacer esta presentación. Sí, veo que se acaba de conectar otra Mabel Moreno, no sé, Mabel, en cuál de las dos cuentas estás. De todas formas, habilito ambas para que puedas, en cuanto quieras, empezar a compartir la presentación con el resto de los participantes de este webinar y comenzar tu presentación. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, sí. Francisco, por favor, ¿podrías anular alguna de las dos? No sé, creo que pinché algo mal y todo lo escucho doble. No te preocupes, ya estaba una... Creo que se resolvió. Muy bien. Quisiera, por favor, que me confirmen que están viendo la presentación. Sí, todavía no está maximizada. Ahí está. Estamos viendo la presentación. Bueno, te escuchamos, Mabel. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación a participar de este webinar. Yo soy Mabel Moreno Vizcaya, soy una de las economistas senior de la Subdirección de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. La charla que queremos compartir con ustedes el día de hoy se basa en nuestra experiencia desarrollando evaluaciones de tecnologías en salud para las pruebas de diagnóstico de ciertas enfermedades raras en Colombia. Quisiera empezar esta presentación haciendo como un contexto acerca del sistema de salud en Colombia. Primero, acerca del gasto en sí, el gasto de salud en Colombia. Lo primero que quería comentarles es que nosotros somos un país de renta media alta, como lo pueden observar en la gráfica que estamos viendo. Tenemos un PIB per cápita promedio anual que es ligeramente más bajo que el promedio de los países considerados de renta media alta. Sin embargo, cuando nosotros nos comparamos en términos de gasto público en salud como porcentaje del PIB, en este caso medido en dólares de 2013, nosotros superamos ese gasto público promedio en salud de los países que comparten con nosotros el mismo nivel de renta. De hecho, empezamos a estar en el rango lo superamos a los países de altos ingresos que no pertenecen a la OECD. Entonces, ahí empezamos a ver una de las particularidades del sistema de salud en Colombia. Somos un sistema de salud que está principalmente financiado por impuestos.
Tenemos una cobertura de aproximadamente el 98% de la población. Nuestro plan de beneficios se considera aproximado a una lista positiva y es un plan integral de beneficios en salud. Y debemos tener en cuenta que somos un sistema de salud que está atravesando en este momento por una ley que dicta la reforma al sistema de salud. Vamos a hacer un tránsito hacia el cambio en nuestro mecanismo de inclusiones y exclusiones para el plan de beneficios. Dentro de esa ley quedó contemplado que las personas que sufren de enfermedades raras en Colombia son sujetos de atención especial por parte del sistema de salud. Y esta es una caracterización de esa población que viene desde la Ley de Enfermedades Huérfanas 1392 de 2010 aquí en Colombia. Entonces, si consideramos que como estamos actuando hasta ahora, nosotros tenemos una lista de tecnologías que están cubiertas en nuestro plan de beneficios, pero otras que no, lo que vamos a tener al final de cada año es una serie de prestación de servicios que no están cubiertos por esa lista, de manera que lo que tenemos que hacer en el sistema de salud es incurrir en reembolsos. El comportamiento de los reembolsos había venido siendo explosivo durante la última mitad de la década anterior, y aunque han venido disminuyendo esos reembolsos, son una carga financiera importante para el sistema de salud. Dentro de esa carga financiera importante se consideran todas las tecnologías que atienden a las patologías raras o huérfanas acá en Colombia. Entonces, luego de haberles dado como ese pequeño escaneo de nuestro sistema de salud, les voy a contar quiénes somos nosotros, el instituto. Somos la Agencia Colombiana para la Evaluación de Tecnologías en Salud. Fuimos creados por la Ley 1438 de 2012. Somos el brazo técnico del Ministerio de Salud. No solamente ofrecemos nuestros servicios técnicos al Ministerio de Salud, sino que actualmente ofrecemos beneficios a otras entidades gubernamentales que tienen interacción con la financiación en salud en Colombia, particularmente con el Ministerio de Hacienda y con la Oficina para la Planeación de los Recursos en Colombia. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.iets.org.co. Ahí podrán encontrar presentaciones, proyectos en curso, evaluaciones terminadas y eventualmente el contacto de personas que ustedes consideren de interés. ¿Por qué el año pasado terminamos evaluando este tipo de tecnologías en el IETS? Lo que les venía contando, para el Ministerio de Salud son personas de atención especial, aquellas que sufren de enfermedades raras. Paralelamente, se tenía que informar de la actualización que se hace cada 2 años del plan de beneficios y era un buen momento para preguntarse cómo articular las tecnologías asociadas al manejo y diagnóstico de enfermedades huérfanas a nuestro plan de beneficios. Era la primera vez que tanto el Ministerio como la Agencia de Evaluación de Tecnologías aquí en Colombia se enfrentaba a este tipo de tecnologías que atienden a enfermedades tan particulares. Adicionalmente, era un primer intento de empezar a hacer evaluación de tecnologías desde el primer momento de atención de la enfermedad en Colombia, que es el diagnóstico. En la diapositiva que están viendo, podemos ver cuáles fueron las pruebas que priorizó el Ministerio de Salud para que nosotros aquí en el IETS evaluáramos. En la parte derecha de sus pantallas, ustedes ven la enfermedad para la cual se asumía que se utilizaban esas pruebas diagnósticas y un primer hallazgo, una primera experiencia que tuvimos haciendo estas evaluaciones es que estas enfermedades son tan peculiares que ni siquiera el Ministerio de Salud tenía claro cuál era su utilidad diagnóstica y las que ven señaladas con rojo hacen referencia a pruebas diagnósticas que no se utilizan para el diagnóstico de las enfermedades
por las cuales el ministerio había estado pagando. Entonces, tenemos aquí la combinación de una serie de obstáculos que debemos superar con el tiempo, y es la identificación del uso de las tecnologías diagnósticas en Colombia. Abordando ya directamente los hallazgos de nuestra experiencia en estas evaluaciones, con respecto a los reportes de efectividad y seguridad, una primera experiencia fue enfrentarnos a la evidencia que debíamos analizar para desarrollar los reportes de efectividad y seguridad. Nosotros venimos en América Latina y en otros países, en otras regiones del mundo, bajo el paradigma de la medicina basada en la mejor evidencia disponible. En ese sentido, al enfrentarnos a evaluar pruebas diagnósticas de enfermedades raras, debimos abrir la mente y refrescar un poco el paradigma, porque en términos de enfermedades raras, la mejor evidencia, la evidencia de mejor calidad venía siendo simplemente la única evidencia disponible. No había un espacio para permitirse calificar la evidencia y descartar aquella que consideráramos de baja calidad y hacer reportes de efectividad y seguridad solamente basados en la mejor evidencia disponible. No, debimos hacer reportes de utilidad diagnóstica con respecto a la evidencia que había disponible. Eso fue todo un proceso, no solo de educación al interior de la agencia, sino también con nuestra relación con el Ministerio de Salud, que es a quienes informamos, porque ustedes entenderán que siempre hay un diálogo muy técnico, metodológico, en el cual le habíamos explicado durante 2 años al Ministerio de Salud que teníamos que informar decisiones con la mejor evidencia disponible, para luego venir a informarles que en este caso particular de estas tecnologías, para estas enfermedades, no podíamos calificar evidencia y quedarnos con lo mejor, sino simplemente con lo encontrado, con lo disponible, que era muy poco. Ustedes comprenderán que para este tipo de enfermedades, particularmente para las pruebas diagnósticas, no hay ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, mucho menos dobles ciegos, no hay metaanálisis. Cuando tuvimos suerte, nos enfrentamos a estudios de casos y controles. Con respecto a la evaluación económica y derivado de todos estos aprendizajes de los reportes de efectividad y seguridad, entonces nos enfrentamos a una primera pregunta, y fue la determinación de los comparadores para estas evaluaciones económicas. Entonces, no contábamos con el paradigma tradicional de la mejor evidencia disponible. Primero. Segundo, muchas de las pruebas diagnósticas que fueron priorizadas por el Ministerio para ser evaluadas realmente son consideradas el gold standard de diagnóstico de esas enfermedades. Y ni siquiera porque haya un abanico de pruebas diagnósticas en el mercado para este tipo de enfermedades, sino que son consideradas el gold standard porque es la única prueba diagnóstica. Así que determinar comparadores fue complejo. Una de las maneras a las cuales nos aproximamos para hacer la determinación de comparadores fue el juicio clínico. En reuniones con expertos clínicos, ellos nos comentaban que el acceso a algunas de estas pruebas no es tan sencillo en Colombia, así que ellos lo que hacen es un reconocimiento de signos y síntomas, se acercan a un diagnóstico basados en ese juicio que ellos han elaborado y comienzan la etapa de tratamiento. Entonces, ese fue para nosotros un modo de aproximarnos a establecer comparadores para la evaluación económica. También había conjugado, junto con el juicio clínico, como un conjunto de otras pruebas diagnósticas que les confirmaban, que les permitían medir esos signos y síntomas y tener una aproximación diagnóstica, pero igual seguía siendo juicio clínico y no estrictamente hablando una prueba diagnóstica que fuera el comparador de nuestras evaluaciones.
En ese sentido, la sugerencia del grupo técnico en el instituto fue no en todos los casos llevar a cabo análisis de costo-efectividad, sino que nos detuvimos al punto descriptivo de los análisis de costo-consecuencia. No nos atrevimos a ir al índice simultáneo de comparación entre costos y efectividad, entre juicio clínico y pruebas diagnósticas. Así que en muchos casos debimos informar de manera descriptiva costos y desenlaces, tanto del juicio clínico basado en la experticia de los médicos en Colombia y de las pruebas diagnósticas. Otro hallazgo importante en la fase de la evaluación económica es que yo creo que no solamente Colombia se enfrenta al problema de no tener a disposición un umbral de disponibilidad a pagar por desenlaces en salud. Creo que muchos países seguimos haciendo, así sea por mero ejercicio académico, la comparación de las razones incrementales de costo-efectividad con respecto al PIB per cápita local. De manera que nosotros invitamos en Colombia a hacer esta comparación, y en el caso de las evaluaciones de pruebas diagnósticas para enfermedades raras, en las que pudimos calcular una razón incremental de costo-efectividad, la comparación con ese umbral de 1 o 3 PIB per cápita daba como conclusión que no era pertinente considerar la inclusión de estas pruebas diagnósticas en el plan de beneficios de Colombia, porque no resultaban costo efectivas. Y entonces se abría la gran pregunta. Las personas con enfermedades raras en Colombia son sujetos de especial atención. ¿Cómo responder a esa solicitud que van a ser personas que no tienen representación dentro del plan de beneficios porque las tecnologías para su atención no son costo efectivas? O sea, no había manera de unir estas dos ideas. No es posible utilizar, como en muchos otros casos, pero en este particular era más que revelador, no había la posibilidad de entregar el diagnóstico de que no había disponibilidad a pagar por diagnosticar bien a una persona con una enfermedad rara en Colombia. Hay todo un conflicto ético al momento de querer conciliar esas dos ideas. Y nuevamente nos enfrentamos a un diálogo muy rico, muy constructivo con el Ministerio de Salud acerca de que estas evaluaciones económicas, bien fueran de costo-efectividad o solamente de costos y desenlaces, tal vez no estaban diseñadas con base en la mejor evidencia disponible que nos han enseñado desde la academia, pero sí fueron reportes diseñados con base en la evidencia disponible tanto para cada prueba diagnóstica como para la enfermedad de interés. Con respecto a la última fase de esas evaluaciones de tecnologías en salud, nosotros nos enfrentamos a dos obstáculos muy particulares en términos de hacer cálculos de análisis de impacto presupuestal. El primero fue la determinación de poblaciones objetivo. Si retomamos un poco lo que les estaba comentando acerca de que nuestros comparadores en muchas de estas evaluaciones fue el juicio clínico de los expertos acá en Colombia, pues ellos nos comentaban que el registro en las bases de datos públicas de salud que los médicos deben diligenciar acá en Colombia cuando tratan al paciente, cuando remiten a pruebas diagnósticas, es muy difícil de hacer en el caso de enfermedades raras. Porque ellos, por ejemplo, se arman de todo un cuerpo de pruebas diagnósticas que son utilizadas para otras enfermedades. Así que los registros en las bases de datos públicas se diligenciaban con códigos de otras enfermedades, por ejemplo. De manera que cuando nosotros íbamos a consultar en las bases de datos públicas por el número de diagnósticos de alguna de estas enfermedades raras en Colombia, a lo que nos enfrentamos es a un subregistro importante. Entonces, se corrió y se asumió el gran riesgo de hacer una subestimación
de las personas a las cuales se les suministrarían estas pruebas. Así que una forma de resolver esta subestimación fue usar información recolectada en la literatura internacional. Fue un momento crítico también dentro del desarrollo de estas evaluaciones, porque en algún modo quedaba la sensación de que no había prevalecido la información local sobre la información extranjera. Pero también estábamos tratando de enfrentar la incertidumbre que representaba subestimar el número de personas con enfermedades raras en Colombia. Adicionalmente, no tuvimos información, tampoco en la literatura que encontramos publicada, acerca de cómo diseñar los horizontes temporales adecuados para hacer estas evaluaciones económicas y estos análisis de impacto presupuestal. Porque digamos que nada más en el terreno de las evaluaciones de tecnologías en salud, de pruebas diagnósticas, ya hay una gran controversia acerca de si evaluar los efectos solamente de la prueba diagnóstica en términos de su especificidad y su sensibilidad, o si atarla a la efectividad de los tratamientos y así entonces contemplar horizontes más largos para la modelación, en términos de la efectividad, pero de los tratamientos que vienen atados luego del diagnóstico. Pues en el caso de las enfermedades raras, ni siquiera teníamos espacio a esa discusión, y no porque no sea una discusión que tenga lugar, sino porque ni siquiera había información de tratamientos atados a pruebas diagnósticas de enfermedades raras. Así que lo que tuvimos que hacer por defecto fue establecer unos horizontes temporales homogéneos para todas las evaluaciones, explicando claramente cuál era la limitación y que era un supuesto que atendía más a la necesidad de terminar de desarrollar los análisis de impacto presupuestal que a la información que realmente encontramos. De manera que una de las conclusiones más importantes de todas estas evaluaciones económicas fue, más que una conclusión, fue un llamado. Nosotras, las agencias de evaluaciones de tecnologías en salud, estamos llamadas a ser no solamente los instrumentos de aplicación de metodologías ya aprendidas, sino que somos las agencias llamadas a explorar nuevas herramientas para ese tipo de evaluaciones, porque las metodologías no se pueden forzar a servir para contestar todas las preguntas. En este caso particular nos dimos cuenta de que hace falta un cambio de paradigma. Nuestro mensaje no es que no deba informarse la toma de decisiones en salud con base en evaluaciones de nuevas tecnologías. Nuestro mensaje es que tenemos todavía un camino muy largo por recorrer para desarrollar metodologías que contesten bien a preguntas que son más complejas de las que de por sí ya estamos acostumbrados a contestar. Aquí teníamos una discusión muy interesante al interior del IET acerca, por ejemplo, hacer evaluaciones acerca de dispositivos médicos, incluso aquellos dispositivos que sirven para hacer diagnóstico de enfermedades. Bueno, y si pensamos, en lugar de hacer evaluaciones de costo-efectividad como ya las conocemos, ¿por qué no exploramos otro tipo de herramientas de evaluación? Hemos estado analizando herramientas como, por ejemplo, los análisis de prefactibilidad, que son análisis utilizados ampliamente en otros sectores donde la economía también presta sus herramientas de análisis. Entonces, esa es la discusión que queda sobre la mesa con base en toda la experiencia que tuvimos aquí en Colombia con esas evaluaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. La verdad que una presentación muy clara y que, bueno, deja sobre la mesa un tema muy interesante. Un poco lo habíamos hablado en los días pasados también. Básicamente, es la pertinencia de los métodos y análisis usados habitualmente para la evaluación de tecnologías sanitarias. Utilidad y pertinencia para evaluar también enfermedades raras. Bueno, como decíamos al principio, terminada la presentación, tenemos ahora un espacio para preguntas y respuestas.
si algún participante en la sala quisiera hacer alguna pregunta, puede hacer alguna pregunta por chat o puede directamente habilitar su micrófono y hacer su pregunta. También está la opción de usar la manito para hacer la pregunta y habilitar el micrófono. Francisco, soy yo, Alexandre. Sí, no, solo para primero agradecer excelente presentación, Mabel. Como Francisco había mencionado, va a quedar, ya está grabada, va a quedar en nuestro repositorio ahí de nuestro sitio web de la red, también la comunidad de Plata, entonces va a ser muy útil a todos los miembros que no, por alguna razón no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Y antes entonces abrir para las preguntas, además del agradecimiento, quería también registrar los compañeros y compañeras que han llegado después de que yo había hecho la apertura. Entonces quería saludar a Larico Rodríguez del Fondo Nacional de Recursos Uruguay, mencionar también que no había comentado antes, pero tenemos también a Edgardo Chapatnik, una pronunciación nuestra quizás no la mejor, que es el responsable por la evaluación de tecnologías en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces ya también comparte de Redarex. Entonces estamos muy contentos. También veo que está Graciela Uraski, también Juan Altuna ahí de la Dirección de Economía y la Salud. También está, como ya había mencionado, Santiago Asdeu. Entonces tenemos ahí Argentina realmente con una fuerte delegación el día de hoy. Muchas gracias por haber realmente valorizado esta presentación con la presencia de ustedes. También mencionar a participación de nuestro compañero de El Salvador, Ricardo Ruano. Gracias por la participación. También Lourdes Jarquín. Y me parece que son las personas que yo no había todavía saludado. Bien, entonces paso de nuevo la palabra a Francisco. Más una vez, muchas gracias, Mabel. Excelente presentación. Vamos entonces a una ronda de preguntas. Francisco, con la palabra. Muchísimas gracias, Alexandre. Bueno, como decía Alexandre, pasamos a una ronda de preguntas. De mi parte también, muy agradecido con todos los miembros que están presentes y que están valorizando esta sesión de webinar, lo mismo que todas las sesiones de webinars anteriores. Y muchas gracias nuevamente a Mabel por esta excelente presentación. Bueno, si hay alguna pregunta de alguno de los miembros. Bueno, de mi parte, un poco volviendo a la parte de la última reflexión que estaba haciendo Mabel, yo quería preguntarle, ella si bien ya se estaba refiriendo un poco a este tema en esta última parte de la presentación, teniendo en cuenta los desafíos que mencionaron respecto de la disponibilidad de la evidencia de efectividad y seguridad, la disponibilidad de datos para hacer los análisis de costos, también para analizar el impacto presupuestal. Luego de su experiencia en evaluación de enfermedades raras, lo que yo quería preguntar, bueno, si consideran que las enfermedades raras pueden ser evaluadas con los métodos de análisis usuales de evaluación de tecnologías, o, bueno, más que si sería necesario adaptar de alguna manera los análisis usados habitualmente, ¿cuáles fueron las maneras, un poco ya han mencionado, pero cuáles a futuro recomendarían ustedes que sería la mejor manera de encarar el tema de evaluación de enfermedades raras para aquellos países que fueran a encarar este tema desde cero? Ustedes ya tuvieron una experiencia y fueron adaptando los análisis de la manera en que nos comentaste. No sé si es que si ustedes fueran a volver a evaluar enfermedades raras o si otro país fuera a hacerlo, ¿cuál recomendarías vos que sería la mejor manera a partir de la experiencia que ustedes tuvieron? Aló. ¿Me oyes? Sí, Mabel, sí, te escuchamos.
Nosotros identificamos varias recomendaciones. La primera, dado que es muy poco probable que en el futuro nosotros encontremos estudios clínicos como los que estamos acostumbrados en el caso de enfermedades huérfanas, no solamente pensando en pruebas diagnósticas, sino también en medicamentos. Es muy poco probable que en el tiempo vayamos a encontrar ensayos clínicos aleatorizados dobles ciegos. Eso es muy poco probable. De manera que en este tipo de enfermedades para nosotros cobra más importancia la farmacovigilancia, el registro post-comercialización de esas tecnologías en salud. Ahí es cuando más se hace necesaria la interacción entre todos los agentes del sistema de salud. En el caso de Colombia, la Agencia del Registro y Entrada de Medicamentos, el INVIMA, con sus bases de datos de farmacovigilancia, de registro post-comercialización, de la seguridad de las tecnologías. Paralelamente, el buen registro que los médicos puedan empezar a hacer de las indicaciones para las cuales están usando las tecnologías en salud en las bases de datos públicas. Y con respecto, o sea, si conjugáramos estas interacciones mejoradas interinstitucionales con la necesidad de incluir estas tecnologías en el plan de beneficios y determinar un precio para que estas entren, nosotros en Colombia estamos ahorita capacitándonos, por ejemplo, en negociación centralizada, evaluación de tecnologías en salud, en precio basado en el valor, en manejo del riesgo compartido con respecto a la financiación de tecnologías en salud, de manera que nosotros hemos identificado que por lo menos en el área de las enfermedades raras, todo este tipo de nuevos arreglos institucionales cobra una importancia altísima. Así es como hemos pensado que podemos resolver algunos de estos obstáculos. Muchísimas gracias, Abel. Muy claro nuevamente en tu respuesta. Tenemos un comentario de Juan Altuna. Nos dice, bueno, dos comentarios. Uno, dice que tuvo unos problemas de audio y no entendió si finalmente pudieron aplicar evaluaciones de costo-efectividad o solo pudieron hacer evaluaciones parciales. Y hace otra pregunta, dice, además de los estudios de prefactibilidad, ¿están analizando algún otro tipo de método de evaluación? Muchísimas gracias, Juan Altuna de la Dirección de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de Argentina. Gracias, Juan, por tu pregunta. Muy bien. No en todos los casos pudimos hacer evaluaciones de costo-efectividad, pero en aquellas pruebas diagnósticas donde pudimos elaborar este índice, la razón incremental de costo-efectividad, el obstáculo al que nos enfrentábamos es que no resultaban costo-efectivas bajo ningún escenario en Colombia. Y nos enfrentábamos entonces a un dilema ético, porque otras condiciones de salud son lo suficientemente importantes como para pensar en desfinanciarlas solo con base en el criterio de costo-efectividad. Pues este dilema ético se aumenta en el caso de personas padeciendo enfermedades raras. Se decidió y se quedó en la sala. Particularmente Era una cardio. porque en Colombia, por decreto, por ley, las personas sufriendo de enfermedades raras son sujetos de especial atención por parte del sistema de salud. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, aparte de análisis de prefactibilidad, por ejemplo, también hemos pensado que en términos de informar la determinación de precios de estas tecnologías, tenemos que movernos hacia otro tipo de metodologías, como por ejemplo los acuerdos de riesgo compartido, las decisiones de financiación y precio basadas en el comportamiento real de las tecnologías en el mercado local. Por ejemplo, poner una tecnología en funcionamiento durante el siguiente año en Colombia, llevar un juicioso registro de el comportamiento de los pacientes y así ver, por ejemplo, efectividades en el contexto local. Ese tipo de metodologías hemos estado considerando.
Muchísimas gracias, Mabel. No sé si hay alguna otra pregunta de algún otro miembro. Entró ahora en este momento también Mauricio Duarte. Gracias, Mauricio, por estar presente también aquí en este webinar. No sé si alguien más, disculpen, pero alguien está compartiendo su pantalla en este momento con todos. No sé. Ana quiere hacernos una pregunta. Ana, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy de Uruguay, trabajo con Ana Pérez y quería hacerle una pregunta específica a Mabel, y era si en Colombia hay pesquisa de enfermedades neonatales, digo, si hay pesquisa al nacimiento, si hay de alguna manera algún tipo de tamizaje que permita discriminar algunas enfermedades raras que sí podrían, de alguna manera determinar aquellas enfermedades que podrían sí ser priorizadas en cuanto a el diagnóstico, ¿no? Pero teniendo previamente un tamizaje, una pesquisa neonatal. Ana, muchas gracias por la pregunta. Dentro de las políticas públicas para las pruebas de tamización de neonatales, de neonatos, no hay en este momento tamización para enfermedades raras. Creo que lo más complejo, si pudiera llamarse de esa forma, son las tamizaciones para síndrome de Down. Pero no tenemos como política pública tamización neonatal para enfermedades raras. Perfecto, gracias Mabel por tu respuesta. Juan Aldura nos hace una reflexión aquí por chat. Nos comenta: es muy interesante lo que menciona Mabel, porque en nuestra oficina hemos discutido varias veces el rol que cumplen las evaluaciones económicas a la hora de aportar una respuesta a una problemática de salud, ya que es una dimensión más dentro de otras que aportan información a la toma de decisiones en salud. Es decir, no debemos esperar ni pedirle a este tipo de estudios que den una respuesta completa o final para la toma de decisión a nivel político, ya que deben contemplarse un montón de aspectos más, como ser cuestiones legales, de equidad, sociales, políticas, etcétera. Muchas gracias por la presentación. Quería realizar una propuesta a compartir información sobre efectividad, dado la baja incidencia sumado al probable sesgo de publicación de resultados negativos de parte de la industria. Muchísimas, perdón, lo último era Santiago, yo lo leí de corrido con lo de Juan, pido disculpas. Muchísimas gracias, Juan, por tu primer comentario. Lo último era un comentario que nos hacía Santiago Asdeu, del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, que nos hace esa propuesta: compartir información sobre efectividad, dada la baja incidencia, sumado al probable sesgo de publicación de resultados negativos de parte de la industria. La verdad que es una propuesta muy interesante, que por supuesto de nuestra parte podemos aportar la comunidad de prácticas como plataforma, o si quieren también lo que se puede hacer, como venimos haciendo, con otras propuestas, si quieren enviarlo por mail y que nosotros hagamos un consolidado al final que carguemos en la comunidad de prácticas, eso también podría ser. La verdad que es una propuesta muy interesante la de Santiago. Mabel, de tu parte, no sé si ustedes tienen específicamente algún tipo de información de incidencia, o Santiago, si quisieras hablar específicamente sobre si te referís a alguna patología de enfermedad rara en particular, o por supuesto todas las patologías de enfermedades raras tienen baja incidencia, así que esto sería interesante en todo sentido. Hola, perdón. Hay una cosa muy interesante con respecto a las consideraciones de incidencia de las enfermedades huérfanas. Primero que todo, decirles que ustedes pueden acceder a los reportes de estas evaluaciones económicas. Y ahí van a encontrar toda la información que nosotros identificamos y recolectamos para informar de estas evaluaciones. Pero lo segundo que quería decir con respecto a las incidencias es que en el marco de estas evaluaciones nos dimos cuenta
de que la definición de cuál debe ser la incidencia para que una enfermedad sea considerada rara cambia de país en país. Nosotros pensábamos que era un consenso global y no es de esa manera. Orphanet considera, en este momento se me escapan los números exactos, pero Orphanet, Europa, Colombia, tenemos diferentes consideraciones acerca de lo que es la incidencia de una enfermedad rara. Pero más allá de eso, uno a veces tiene la sensación de que esa incidencia tiende a abarcar como huérfanas condiciones que no son de por sí enfermedades raras, sino complicaciones de enfermedades que ya son conocidas y que tienen una más alta prevalencia. Por ejemplo, cáncer metastásico, fase 4, de algún cáncer muy agresivo, discúlpenme, no sé, cáncer de mama. Y en Colombia puede haber menos de 5 mujeres por cada 100.000 con esta enfermedad, con esta complicación de una enfermedad que no es huérfana. Pues entonces, un licenciamiento en términos de política para empezar a considerar que esas personas estarían padeciendo una enfermedad rara, cuando realmente no están padeciendo una enfermedad rara. Entonces se crean unas dificultades en términos de derechos como si fueran personas de especial atención. Y no estamos diciendo que no todas las personas seamos especiales, es solo que la clasificación se hace menos clara. Muchísimas gracias, Mabel, por tu respuesta. Muy clara, muy interesante también. Y muy interesante también saber que todas las evaluaciones que ustedes hicieron están disponibles en la página web del IETS y que son accesibles para todos. No sé si hay alguna otra pregunta. También está Víctor Dongo en la sala, que estaba conectado, pero creo que tenía problemas de conexión. Bienvenido, Víctor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer a Mabel, o cualquier otra reflexión del tema, o propuesta como la que hizo Santiago, o reflexión como la que hizo Juan, que quiera compartir con el resto. Puede levantar la manito, como hicieron antes nuestros compañeros de Uruguay. Bueno, acá Juan. Una última pregunta. ¿El IET solo responde a necesidades de actores del sector público? Nos pregunta Juan Altuna, de Dirección de Economía de la Salud, del Ministerio de Salud de Argentina. Nosotros somos un organismo que en Colombia se rige por el Manual de la Función Pública, pero somos un instituto privado. Sin embargo, todos nuestros servicios, en efecto, hasta el momento, se ofrecen al sector público. Muchas gracias, Mabel. Gracias, Juan, por tu pregunta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no sea tímido, puede hacerla por escrito, puede usar el micrófono. Cualquier pregunta es bienvenida. Cualquier reflexión o comentario. Santiago. Sí, no sé si se escucha bien, Francisco. Perfecto, adelante, Santiago. Sí, otra reflexión que a nosotros nos afecta bastante es, sumado a las dificultades por el costo de oportunidad y el impacto presupuestario de los tratamientos de estas enfermedades, además tenemos a través de los especialistas nacionales mucho uso, incluso, no sé, off-label, digamos, o no off-label, pero fuera de las indicaciones más adecuadas. Nos ha pasado, por ejemplo, que las guías para alguna enfermedad, ahora no recuerdo precisamente cuál, una enzima que no cruzaba la barrera hematoencefálica y que las guías recomiendan no utilizarla cuando hay daño neurológico, creo que era una mucopolisacaridosis, pero además tenemos el problema de especialistas que incluso en esos casos también la recomiendan, con lo cual nos generan todavía un problema agregado a la ya dificultosa tarea de hacer evaluaciones de estas tecnologías. No sé si también es una realidad que les ocurra en otros lugares, pero a nosotros nos está trayendo muchos dolores de cabeza. Gracias.
Muchas gracias Santiago Asdeu del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, de Argentina. Gracias Santiago por compartir con nosotros la realidad de la provincia de Neuquén. Si hay alguien más que quiera compartir con nosotros algún otro comentario, alguna otra reflexión al respecto. Bueno, nuevamente para todos, el webinar va a estar va a ser difundido, lo estamos grabando y lo vamos a poner en la página web, además en la comunidad de prácticas. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. No sé si quisieras vos decir unas palabras finales. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y por la atención. Pueden comunicarse con los correos corporativos si requieren más información y nosotros estamos siempre dispuestos. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente por participar a todos. Muchas gracias nuevamente a Mabel por su presentación, además de muy interesante y muy clara. Un tema que, como vemos, genera mucho debate y que, bueno, dada la importancia de las enfermedades raras y el impacto que tiene en el presupuesto de todos los países, es algo que seguiremos tratando y que seguirá presente en las agendas de todos. Paso la palabra a Alexandre. Sí, muchas gracias Francisco, excelente, muchas gracias Mabel y a todo el equipo de IETS por haber ofrecido el tiempo para preparar una presentación excelente. Realmente estamos muy contentos de seguir en esta serie de webinars. Esperamos que tengamos la participación de cada vez más miembros en los próximos, pero de todas maneras aquellos que no han podido agregarse a nosotros hoy van a tener la oportunidad de escuchar la grabación. Entonces eso va a se multiplicar y incluso por los que no son miembros de Redet, que van a poder también acceder a nuestro sitio y tener acceso a esa muy interesante presentación. Entonces, más una vez, gracias Francisco por la organización, gracias Mabel por la excelente presentación, gracias a ustedes que en un viernes por la tarde, ahí ya en algunos países, a fin de tarde, están aquí participando de más de esa actividad de nuestra red y vamos a seguir para el próximo encuentro que tenemos de webinar, va a ser el 23 de octubre, una presentación sobre evaluación, uso adecuado de análisis de laboratorios por Inés Alicia Framarín de Canadá, de Quebec. Entonces, muchas gracias, deseamos a todos y a todas un excelente fin de semana y quedamos en contacto. Muchas gracias. Abrazos. Gracias a todos, abrazos y bueno, finalizamos entonces en este momento esta reunión. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.